Vamos a hablar con ella es investigadora, es profesora, doctora en humanidades. Vamos a hablar de nuestro país, vamos a hablar del canto popular, porque entre otras cosas ella es la viuda del Sabalero y tenemos el placer de recibir a Anke van Hastrich aquí en Vespertina. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Un gusto recibirte. Es inevitable que digamos que sos la viuda del Sabalero, aunque arranquemos la nota hablando de otros temas, ¿no? Yo me acuerdo cuando vine a trabajar aquí en la universidad, que los alumnos después me contaron, los estudiantes, no sabíamos nada de ti, ni de dónde venías, ni qué hacías, ni tus antecedentes, solamente la esposa del Sabalero. O sea, ya estoy acostumbrada, esto fue hace muchos años. Yo recuerdo que en general a las esposas de o a los esposos de siempre dicen, no me gusta que me distingan por la otra persona. No me importaba. ¿No te importaba? No me importaba ni me importa. No. Es un homenaje también. Claro, lo veo así también. Ha sido, no sé, hemos vivido 34 años juntos y bueno, con sus altas y bajas, por supuesto, como cualquier pareja, pero tengo lindos recuerdos. Sí. Ya vamos a hablar de eso. Sí. Pero estuviste impartiendo hace unos días un curso de interculturalidad. ¿Está Interculturalidad, bien? sí. Ahí está. Desde el año 2009, y es un tema que es bastante notorio, se fue incrementando la cantidad de inmigrantes que recibe nuestro país y ahora estamos en un momento como crucial, ¿no? El ingreso a nuestro país de inmigrantes es abrumador realmente. ¿Qué información sentís que le falta a Uruguay? Bueno, yo noto que aquí todo lo que es comunicación intercultural es bastante nueva, que la gente no lo han manejado muy bien. Y creo que sobre todo de parte del inmigrante es muy importante entender lo que le pasa. Uno de los ejercicios que yo hago con mis estudiantes siempre para sentir lo que es llegar a un país y no conocer las reglas, es un juego que se llama Branca, es un juego de cartas. Entonces tengo, por ejemplo, 20 estudiantes, los divido en 5 grupos, 5 por 4, y les doy instrucciones, cómo jugar las cartas. Y bueno, tienen unos minutos para leer las instrucciones, para aprenderlo de memoria, después quito todo. Y van a trabajar. Y el ganador pasa a otro grupo. Hay una regla, es que no pueden hablar, no pueden escribir, no pueden hacer nada, mudos. Entonces no saben que los diferentes grupos tienen reglas diferentes. Entonces cambian los grupos, entra un jugador nuevo y se da cuenta que lo que hace que no funciona. Entonces esta impotencia es lo que siente un extranjero, un refugiado de Siria o donde sea, o inclusive un cubano que habla español pero que no conoce las reglas de este país. Pero para entender lo que pasa a la otra gente, tienes que sentirlo tú. Yo creo que esto es muy importante. Y hay muchas maneras. Es el verdadero shock cultural que se dice, ¿no? Sí. Que es un shock. Es un shock, pero la otra gente no sabe exactamente por qué pasa. Claro. Sí. Sí, la otra vez escuché a alguien, porque ahora estamos como, digamos, hablando de la inmigración, de la primera inmigración de la que somos producto, gran parte del Uruguay, digamos. Estaban diciendo como que no es tan importante uno ser descendiente de esa inmigración, sino comprender que es un inmigrante hoy. Exactamente, comprender. Que es completamente distinto, no es sentir, o sea, no es que sentir, ay, yo soy igual, no, No somos no es iguales, igual. todos somos diferentes. Claro. Sí. Entonces es eso, es como, entonces primero eso, nos falta el ejercicio. Es parte de la interculturalidad, es parte de tener una competencia intercultural, saber distinguir también una autoconciencia, ¿qué quiero yo? ¿Qué es mi cultura? Y mi cultura no es una cultura meramente holandesa. Yo he vivido en muchos países, he vivido 3 años en México, he vivido muchísimos años aquí, he vivido en otros lugares, estuve trabajando en el Medio Oriente. O sea, esto te forma, pero también el medio en donde vivo, el medio académico en Ámsterdam. Yo el otro día estaba en Punta del Este con mi nuera y con sus hermanas y con sus amigas, hablando de cosas y yo decía, no, pero no. Y me dijeron, pero es tu burbuja, o sea, vivimos todos en burbujas, claro. Una burbuja izquierdista, ellas académico, que viven en Holanda, pero uno tiene que ser consciente claro. de esto, consciente de tu propia cultura, así es más fácil entender las otras culturas. El Claro. inmigrante que llega también debería aprender determinadas pautas para poder manejarse mejor.
por supuesto, el inmigrante tiene que prepararse, por supuesto. Pero bueno, si hablamos de gente refugiada, o sea, yo vi cómo la gente llegaron de Siria hasta prácticamente la esquina de mi casa, donde había una escuela vacía, donde estaban todos niños, llegaron a pie. O sea, Sí, ¿qué tiempo no era tiene? su prioridad de ¿Qué tiempo prepararse? tiene de prepararse? Sí, Sí. Y bueno, justo en el caso de Siria, yo había estado muchísimas veces en Damasco, es gente encantadora, no sé, a mí me dolía el alma ver lo que habían sufrido esta gente. Y después, bueno, que tiene que adaptarse inmediatamente a nuestra cultura, a hablar nuestro idioma, no es tan fácil. Todos tenemos que entender también que esto es algo que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Claro, ha pasado. Claro. Mira cómo vinieron los españoles a México durante el franquismo, cuando la guerra civil en España, y fueron recibidos, eran artistas, eran escritores, y fueron recibidos con los brazos abiertos, los españoles en América Latina, y después fueron muchos latinoamericanos a España. Y muchísimas veces los españoles habían olvidado esto, que ellos fueron recibidos con las manos abiertas y no siempre recibieron también con las manos abiertas. No, en general no, les cuesta bastante, pero también es como que de repente tendríamos que pensarlo como algo global, Sí. ¿no? Ya a esta altura, y tendría que haber como una cuestión global de enseñanza de de tolerancia y de respeto por los demás, ¿no? Sí. Pero pero tendría que hacer una también materia en la escuela. Sí. No, en Holanda sí tenemos enseñamos la comunicación ¿Sí? intercultural. Sí, claro, hay tantos inmigrantes de Turquía, de Marruecos principalmente, de nuestras colonias y excolonias. ¿Dónde se enseña? ¿En la escuela? Sí. ¿Y qué es lo que se enseña? Bueno, esto, como por ejemplo el ejercicio que yo recién mencioné con las cartas, que uno siente uno mismo lo que es, que no te entienden, que las reglas son diferentes. Uno tiene que sentirlo uno mismo. Se enseña la empatía, Y también, entonces. por ejemplo, ¿no? Hay diferencias culturales manejando el tiempo. Tiempo monocrónico, policrónico. En Holanda, en Alemania, una cita es a las 9 y es a las 9. O sea, Claro. te digo honestamente, por haber vivido tanto tiempo en países latinos, a mí Claro, igual si es cuesta. latino, No. es 9:15, 9:20. Sí, pero no. Entonces, pero bueno, ¿hasta dónde aceptas que organizas una cena? La cena en Holanda es a las 6, entonces se supone que la gente antes de las 6 están. Preferiblemente media hora, una hora antes para sentarse, tomar una bebida. Acá es Pero ¿hasta impensable. dónde aceptas que la otra persona llega tarde? O sea, también es importante, trabajar uno mismo en qué es lo que acepto yo, dónde está mi límite. Voy hasta ahí y ahí se Parece que termina. ya son muy precavidos, porque en realidad para todos es como el gran sopetón de llego a un lugar y me organizo como puedo, ¿no? Sí. Es por eso. ¿Y qué le da a un país recibir inmigrantes? ¿Qué le da? ¿Qué le aporta al país? Muchísimo, A nuestra cultura, por ejemplo. Muchísimo. Bueno, por ejemplo, cuando en Holanda concretamente las familias marroquíes tienen muchos hijos y estos hijos van a trabajar y pagan nuestra jubilación. O sea, no. O como en todos estos países hay mucha gente xenófobo y también en mi país, pero esta gente no se dan cuenta que necesitamos muchas veces. Aquí también. Yo creo que las familias venezolanas también pueden traer muchos hijos que van a trabajar para que todos nosotros podamos tener buenas leyes sociales, que podemos tener una jubilación. Muy bien, bueno, tenemos que hacer una breve pausa, pero en el próximo bloque te vamos a preguntar por el sabalero, obviamente, y cómo fue relacionado con este tema al principio, ¿no? De las pautas culturales, cómo fue vivir con un uruguayo, arrancar esa relación ¿Era puntual de o dos no? culturas tan diferentes. Él era puntual. Era mira. puntual el sabalero, mira. Pero cuando uno tiene... Los poetas orilleros le dan la flor al barrio que se va. Pueblo divino, gorrudo, sabalero, brindo contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea. Muy bien,
Bien, seguimos adelante con Vespertinas y con nuestra invitada, Anke van Hastrich. Ella es investigadora, pero también es la viuda del Sabalero, una mujer puntual, y la pregunta quedó pendiente del bloque anterior. ¿Cómo hizo para lidiar con un latino? Si era puntual o no era puntual el Sabalero. ¿Era o no era? Era puntual. ¿Aprendió contigo o ya...? No, era puntual por su trabajo. Cuando tienes que cantar en un lugar, cuando tiene que aparecer en la televisión, tiene que llegar a tiempo, ¿no? ¿Qué te pasa cuando ves imágenes así de él cantando al aire, como la pasamos recién cuando nos íbamos a tanda? Ah, sí, siempre emociona. Sí. Sí, Es inevitable. inevitable, sí. ¿Cuándo lo conociste? Ah, hace muchísimo, mediados de los años 70. Hace mucho tiempo. ¿Y en qué en qué circunstancia? Era... Sí se puede. Sí, no. Yo era traductora simultánea en un evento muy grande organizado por argentinos, refugiados políticos, y era para denunciar la situación de la guerra sucia en la Argentina. Y estaba ministro Erro, uruguayo, estaba el hermano de Che Guevara, para hacerlo un poco más colorido, y... porque tenía que acostumbrar, ¿sabe cómo es la traducción simultánea? Vas a la par con, la gente tiene auriculares, entonces tenía que acostumbrarme a las voces, y fui con una amiga periodista a hablar con la gente la noche anterior. Y ahí hablé con Erro, y Erro me presentó a José, que estaba con Jorge Randonea, el decano después de Bellas Artes. Y bueno, él iba a cantar, él era el único músico que iba a cantar canciones, y bueno, no sé, empezamos a charlar, y con la amiga Jorge, José y yo salimos por las calles. Era mayo, primavera, los días largos, y salimos por las calles de Ámsterdam a unos boliches. Y bueno, Ay, por las calles de Ámsterdam, qué divino, con los canales, los yo tulipanes. me acuerdo la ropa que tenía, y caminamos y lo pasamos muy lindo con mi amiga Petra. Siempre recordamos, y bueno, Jorge también se murió, gran amigo también. Fue muy lindo. Y después fue el evento, yo hice mi parte de traducción, no solamente yo, éramos muchos traductores simultáneos. Y después en la radio le entrevistó, y él dice, no, yo quiero esta, no sé cómo describió, quería que yo era la traductora. Y bueno, este fue un poco el comienzo. Duró mucho, unos años, pero bueno, siempre vivía en París y venía a cantar en Ámsterdam, era refugiado político, o primero no tenía los papeles. Fue una situación difícil para él, pero fue muy querido en Ámsterdam, actuaba, no sé, por ejemplo, en Paradiso varias veces, que es el templo del rock, donde, bueno, Chris Christopherson, los Rolling Stones, todos los grandes han querido cantar, tocar ahí, y él tocó también varias veces ahí. ¿Y él llenaba? O sea, la gente tenía su iba a público. escuchar. Sí, él, o sea, yo lo he visto actuar, por ejemplo, con jóvenes desempleados que no entienden nada del español, que era un evento organizado para él, y él tenía una enorme comunicación. O sea, sí, era muy llamativo. La gente no se olvidaron de él. Él tenía una empatía, un hombre muy simpático que trasciende todos los límites, todas las fronteras, todas las culturas. En principio es una persona del interior de Uruguay que vos decís es muy local y no, Sí, su lenguaje era universal. Claro, no hablaba inglés, que ya Por es eso. casi un pecado, Sí, pero claro. no sé, logró comunicar. Bueno, yo decía siempre, hablas francés porque lo hablas siempre mejor que los holandeses. Que sabemos todo francés porque lo estudiamos en el colegio, en el liceo. Entonces, digo, él hablaba muy bien francés. Yo digo, bueno, simplemente hablas francés, entonces ya automáticamente estás ya en la posición mayor. Claro. Y más allá de que era puntual, ¿encontraste al principio alguna cuestión cultural así que en donde había rispidez o que era diferente? Sabes que los uruguayos no son tan diferentes a los holandeses. O sea, trabajando de nuevo sobre la comunicación intercultural, hay un holandés, un hombre ya de 90 años,
que escribió mucho sobre las diferentes culturas y él, contrariamente a muchos otros académicos, no hizo la bifurcación blanco y negro, individual, colectivista, lo hizo con dimensiones. Es un poco complicado explicar esto ahora, lo hago en mis cursos, pero en estas dimensiones, que está basado en análisis de factores, con material que consiguió IBM, con todas sus compañías en el mundo, este hombre hizo un modelo con factor análisis y descubrió que los países están en diferentes dimensiones, por ejemplo, poder, distancia de poder. Venezuela es un país que tiene una enorme distancia de poder, o sea, no solamente el que tiene el poder quiere ejercerlo, sino también la gente que están sometidos al poder exigen esto, quieren, necesitan esta cuestión. Uruguay no es un país de gran distancia de poder, Holanda tampoco. Alemania, Argentina son países, estamos hablando de las dimensiones de Hofstede, que son muy masculinos en su comportamiento, en la competición. Uruguay y Holanda no lo son. O sea, cuando tú ves Holanda, Uruguay, en estas dimensiones de uno de los más citados académicos europeos, ves que no son tantas diferencias. Yo me sentí muy en casa. Había estado mucho tiempo en Cuba, había vivido 3 años en México, conocí muy bien Venezuela, otros países, pero cuando llegué a Uruguay, que fue fin de año de 84, me encantó. Sí. Me gustó enseguida. ¿Y cómo vivía él el exilio? Porque irse... Horrible, ¿no? claro, bueno, lo ves en las canciones. Claro. Sí. Fue muy duro. Además, su padre falleció cuando él no podía volver al país. No, para todos. Un exilio es muy, 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 muy duro. Sí. Porque por ahí el artista lo que tiene como contrapartida es eso que vos decís, que por ahí logra la adhesión del público, un cierto cariño, pero que por su lado había cosas que... Claro, sí. El desarraigo es muy Sí, grande muy porque grande. era obligado. Sí, sí, sí. ¿no? Sí. No, además después me di cuenta que es un país muy, muy lindo, Uruguay. Sí. Ahí, recién lo entendiste con los años, ¿eso? No. Cuando llegué a Uruguay, cuando fui a vivir en Uruguay y había tenido la experiencia en México de vivir también 3 años, un largo tiempo, yo sentí que es un país... Bueno, además otra cosa, mis estudiantes muchas veces han hecho pasantías acá, con los canales televisivos, y todos mis estudiantes están muy, muy, muy positivos sobre Uruguay. Ayudaron muchísimo, fueron abiertos recibidos con los brazos abiertos. Esto fue lo que yo sentí también. ¿Y te parece que José es como bien uruguayo? O sea, porque vos no conocías Uruguay, no conocías a José como No tenía uruguayo. idea, no, además Pero tampoco cuando llegaste, ¿lo ubicaste, digamos? No, dijiste, "Ay, es uruguayo"? un choque cultural, porque él es de Juan Lacase. Sí, que es otra cosa Y distinta. venimos de Buenos Aires con el barco cruzando el río, que también me impresionó, el río de color chocolate. Llegamos a Juan Lacase y ahí estaba la madre, que nunca la había visto, pero la madre empezó con unas medidas que yo no podía andar en bicicleta de vestido o de pollera, tenía que poner... ¿no? Claro, y ella Claro, es una justo. holandesa. Bicicleta, claro. Lavaba mi ropa y lo colgaba en el patio. ¿Cómo vas a colgar? Bueno, ¿dónde lo tenía que colgar? Estaba solamente el jardín enfrente y bueno, la gente te ve en tu ropa interior, no puede ser. Ni se me pasó por la cabeza de que había tantos problemas en este pueblo. O sea, Montevideo es diferente. Divino Juan Lacase, me encanta, con las playas, con Pero bueno, era un cambio, ¿no? Era un gran cambio. cambio. Estoy hablando del año 84. Sí, claro. Pero igual, de todas maneras, seguimos siendo así. Somos bastante conservadores en un montón de cosas. En la los manera de vestir. Me acuerdo Sí. una vez en una clase que yo tenía puesto, bueno, saqué algo de mi ropero, un pantalón rojo, un buzo de colores, digo buzo, palabra uruguaya, un buzo de colores, no sé, de Mondrian, rojo, amarillo, verde y un pañuelo así, y los estudiantes empezaron a reír. Claro, porque era demasiado color. Claro, y después vi mis colegas, Marrón, mujeres, beige. todos Beige, de marrón, tailleur, blanco claro. y negro, y la blusita blanca. Bueno, ya me adapté bastante.
menos Qué el color. divina. Hace poquito hubo todo un tema con la casa de ustedes en Villa Argentina. Ah, sí, pero ya la recuperé. Ya la pudiste recuperar. Y Pero tengo como un fue fantástico, doloroso eso, tengo ¿no? un fantástico, sí, voy a hacer propaganda sobre el fantástico holandés que reconstruyó toda la casa. Es Pero un- la tuviste que reconstruir, digamos. bueno, estaba muy reconstruir, deteriorada. es un poco exagerado decir reconstruir, pero Mark, que es un holandés casado con una uruguaya, él se instaló en mi casa, creo que 2 semanas, enseguida pintó, queda 0 kilómetros la casa, o sea, yo no sé cómo quedó la ¿Cómo casa había quedado a la antes? entrega, no quería verlo. Entonces, ahora está todo nuevo, nueva cocina, nueva heladera, nuevos colchones, nuevos muebles, está divina la casa. Sí, y fue un tema con alguien que Ah, era tu sí, íntima es- amiga. O sea, bueno, María ya no es más. Ursola, Sí. obvio, y sí, me imagino. Hay una pero ¿cómo? senadora, Topolansky, que dijo sobre ella, hay que ignorarla, y es lo que hago yo también. Ahí está. O sea, sí, ya fue una pasó. gran desilusión. Es una disolución, pero no cambia nada. O sea, fue una disolución y bueno, unos trámites feos. Me hubiera gustado estar el verano pasado con mi nieto en esta casa y no se dio, pero no importa. Ya está. Ya está, Ya Este se año terminó. recuperas. la tengo Muy ya. bien. Sí, ¿Y a la sí, Catalina la vas a ir a ver? Agárrate Catalina, que es una Sí. murga que, Mi que hija, José amaba. Catalina, mi hija, estuvo con ellos. Sí. Que sí. y bueno, y ahora Sí. vuelve el carnaval. Sí. Vas qué a ir a verla fantástico, entonces. por supuesto. ¿Cómo son tus idas a tu país de origen? ¿Vas cada tanto? ¿Volvés? Bueno, estoy todavía trabajando en la Universidad de Ámsterdam como investigadora y tengo así, bueno, obligaciones allá. Así Sí, que en bueno. Ámsterdam. Bueno, gracias por haber venido. Un placer. Muchísimas gracias, Anke. Un gusto. Igualmente.